Estamos iniciando un programa más de Voces del Turismo. Cada semana tratamos de colocar un tema sobre la agenda, un tema que contribuya precisamente a mejorar esta industria que le puede hacer muy bien a una comunidad local, a un territorio, a un entorno natural, pero también cuando no existe una adecuada planificación, un adecuado plan de sostenibilidad, puede significar muchas veces que un desarrollo turístico genere algún nivel de afectación negativa a un territorio. Y esto tiene que ver con las capacidades de carga, cuando los destinos no logran ordenar o mirar en tiempo presente lo que quieren ser en 20, 30, 40, 50 años más. Quizás ese es un gran problema nuestro en nuestro país. No sabemos cuidar, no sabemos resguardar, no sabemos entender lo que es nuestro patrimonio. En muchas ciudades del mundo, por ejemplo, los centros, sus cascos históricos, son resguardados patrimonialmente y se mantiene la arquitectura y se establece la restauración. Y en Chile, no sé por qué nos pasa todo lo contrario. Uno llega a las ciudades, en el propio Temuco y otras ciudades de Chile, y uno ve los centros históricos con arquitectura maravillosa, cómo son demolidos los edificios y son construidos torres de cristal que van reemplazando y van eliminando esa tradición, esa cultura, esto que se llama el patrimonio. ¿Y para qué si hablamos de cultura, de historia, de los pueblos originarios? En fin, de eso y mucho más queremos conversar hoy día con un experto. Está aquí conmigo, ¿cómo estás, Cristian? Cristian Rodríguez, precisamente director del diplomado de la Universidad Autónoma en Gestión Territorial del Patrimonio. Tienes un tema en tu diplomado, Cristian, potente. Sí. Tienes un tema potente porque no va en el sentido de la cultura tradicional nuestra los chilenos, cuidar, resguardar el patrimonio. Efectivamente, sí tenemos dos énfasis. Uno, por un lado, que busca colocar en valor nuestra historia, nuestra identidad, que es bastante particular. En la región nos caracterizamos precisamente por esa diversidad, que cruza lo indígena, que es predominantemente, lo hispánico, lo urbano, la inmigración extranjera, pero también, por otro lado, nosotros tenemos que hacernos cargo como región de un patrimonio que no es urbano. O sea, si nosotros nos situamos con respecto a otras ciudades, Valparaíso, Santiago, Concepción, Chillán y otras más, el patrimonio es urbano. Nuestro patrimonio no es urbano, es rural y es disperso. O sea, no está de alguna manera ubicado de manera casi homogénea en gran parte de la región. Entonces, eso quiere decir, perdón, Cristian, que no es tan visible, porque cuando uno habla de patrimonio, claro, y fíjate que yo me refería a que no sabemos cuidar un patrimonio visible como es el urbano, imagínate lo difícil entonces que tiene que ser lo complejo, identificar y resguardar este patrimonio, ¿cómo lo has llamado? Rural. Un patrimonio que quizás no está a simple vista. ¿Y qué lo caracteriza? Mira, particularmente, sí, es tremendamente complejo porque la primera acción que hay que hacer es localizarlo e identificarlo. Y eso es dificultoso, porque si bien estamos acostumbrados a conocer gran parte de la historia o los inmuebles que están ubicados en Traiguén, en Tolten, en Saavedra, en Coche, por Curacautín, por nombrar algunas comunas, pero también en gran parte del sector rural hay un patrimonio que es mucho más rico en su expresión, en su historia, que el patrimonio rural. Y en ese aspecto, hace tiempo atrás, nosotros hemos realizado una suerte de catastro, identificando estos inmuebles, y nos hemos encontrado con la particularidad de que, en el caso de Perquenco, por nombrarte una comuna, el patrimonio es más valioso el rural que el urbano. O sea, el urbano prácticamente es inexistente. La estación está hace un tiempo atrás, hasta el año 82, 85, la estación de Perquenco. Pero tenemos el Fondo Parlamento, tenemos adyacente al Fondo Parlamento, al Fondo Parlamento está el lugar donde se realizó el Tratado de Quilín en el siglo XVIII. Es un patrimonio histórico. Histórico, es un sitio histórico. Un sitio histórico. Entonces, tenemos como región lugares que son tremendamente significativos, pero para lograr que ese patrimonio logre, de alguna manera, esté instalado en la comunidad, es tremendamente dificultoso, y eso requiere un proceso de educación. O sea, aquí, a diferencia, ejemplo, del caso de Valparaíso, que tú en 3 cuadras tienes concentrado gran parte del patrimonio del Valparaíso, edificios, expresiones del estilo neoclásico, gracias al comercio que se dio en gran parte con Inglaterra. Pero acá tienes casi una región completa. ¿Cómo recorres tú una región completa? ¿Cómo logras tú asimilar la historia que
de este territorio, que por lo demás es tremendamente difícil. O sea, tenemos de alguna manera expresiones indígenas en pehuenche, lasquenche, mapuches. Por otro lado tenemos el proceso de inmigración, que también ha generado un patrimonio arquitectónico. De igual manera, también lo hispánico. Entonces, ¿cómo dialogamos con esas vertientes que son bastante acotadas en el tiempo y otras que son bastante extensas? Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Y cómo se navegan esas aguas? Porque fíjate que no es sencillo, porque, como bien dices tú, en el caso puntual de Valparaíso, en una cantidad delimitada de metros cuadrados tiene la gran mayoría de su patrimonio, pero en una región extensa, con gran cantidad de territorio rural, ¿cómo logras precisamente esa identificación o esa articulación de esos sitios patrimoniales? Sí. Y a eso tienes que sumarle otro componente que es el territorio, o sea, este envolvente que es la naturaleza, la geografía, los volcanes, los lagos. Entonces, eso nos llevó de alguna manera a nosotros a generar un proceso de discusión entre distintos profesionales en que logramos, o sea, nuestro patrimonio es importante, pero nuestro patrimonio es distinto. Entonces, este proceso de discusión... Al decir que nuestro patrimonio es diferente, estamos con una mirada basada en la Araucanía, zona sur de Chile. Lo que hemos detectado es que este tipo de expresión es similar prácticamente en el sur de Chile, o sea, del Biobío al sur o del Biobío al seno de Roncaví, tenemos, tomando parte de Chile, es más o menos similar. ¿En qué sentido? Que tenemos ciertos elementos que son parte del patrimonio inmaterial que interactúan o tienen un marco geográfico que es bastante potente. En el caso de nuestra región es la geografía. Si vamos viajando de manera progresiva hacia el sur, también encontramos con lagos, volcanes. En el caso de Chiloé también esta suerte de islas, archipiélagos también le dan un componente que es tremendamente importante y que fortalece ese patrimonio y de alguna manera lo entrelaza con el territorio. Entonces, de alguna manera, ya no es el objeto en sí lo importante, sino que es cómo ese objeto se comunica a través del patrimonio inmaterial con el territorio. Entonces tenemos patrimonio, este nexo y finalmente el territorio. O sea, si tú te das cuenta, no es un objeto en sí, no es un edificio como ocurre en Valparaíso. Entonces, eso obliga necesariamente a buscar otras acciones y ahí, precisamente, ¿qué se puede hacer? Porque si sabemos que es complicado resguardar el patrimonio físico, así como lo que estabas diciendo, ¿de qué manera uno podría resguardar precisamente este patrimonio inmaterial? ¿Existe la conciencia en nuestro país, en las autoridades, para poder...? Porque yo te escucho y me hace mucho sentido, pero si ya no hay conciencia en muchas autoridades en el resguardo de este patrimonio físico, muchas veces es más fácil destruir y construir algo nuevo, ¿cómo lo hacemos con este patrimonio rural, inmaterial, para realmente sacarle un valor, potenciarlo, por ejemplo, con la industria del turismo? Sí. Mira, voy a responder tu pregunta, pero antes quisiera hacer un previo análisis. Tenemos nuestra gran y fuerte inversión es el Estado respecto al tema del patrimonio. Hoy día lo que tenemos es que el Estado va a invertir en la Casa de Máquinas de Temuco. Son 6.500 millones de pesos. Si tú tomas esos 6.500 millones de pesos y los prorrateas por la cantidad común, te vas a encontrar con que tienes 400 millones que se pueden repartir de manera homogénea en la comuna. O sea, no todas tienen el mismo valor del patrimonio. Pero si nosotros focalizamos, nos encontramos que esos 6.500 millones pueden potenciar determinados sectores, determinadas áreas, particularmente el sector de Nahuelbuta, el sector costero, el sector cordillerano y también el sector lacustre, que también tiene su ¿Y ahí te refieres más a un levantamiento de este patrimonio de identificación más rural? Más rural. No tanto arquitectónico, físico. Claro. O sea, gastar 6.500 millones de pesos en un elemento puntual físico versus lo que podría levantarse. Claro. ¿Y eso por qué? Las políticas públicas fallan entonces. Yo creo que... Falta visión, entendimiento. Yo creo que falta... O sea, tenemos una política pública respecto al patrimonio que es bastante precaria, que está bastante atrasada. O sea, la Ley de Monumentos Nacionales, la Ley 17.288, es del año 1970. ¿Qué buscaba esa ley? Buscaba de alguna manera contrarrestar el avance inmobiliario en Santiago. Entonces, como fue ley nacional, ese instrumento se aplica a lo largo de todo el país. Y las realidades del país son completamente distintas, lo conversábamos previamente en la conversación. Sí. No es lo mismo la realidad del altiplano en el norte que la realidad de las estancias magallánicas en el sur, en el extremo sur. Exacto. Entonces, de alguna manera, lo que tenemos es que el instrumento bajo el cual se privilegia
el patrimonio o cómo yo preservo el patrimonio es una mirada centralista. Por lo tanto, yo creo, bajo esa perspectiva, es una mirada precaria. No asume el rol, no asume las condiciones del territorio. Y lo que ha sucedido respecto a ese tema, yo creo que es precisamente eso. O sea, lograr focalizar e invertir 6.500 millones en un inmueble, yo creo que no tiene mucho sentido cuando tienes un patrimonio que es mucho más rico en su expresión en el resto de la región. Suena realmente incoherente. Y tendría mucho más impacto en el resto de la región que en... No, comparto plenamente contigo y me hace sentir claro en la medida que hablo con un experto, un profesional que me transmite una visión, una mirada diferente. Ojo, que yo creo que hemos planteado que una mirada diferente al patrimonio quizás nos amplíe el horizonte de no solamente el patrimonio físico. Sí. Ahora, lógicamente como impacto, potencialidad y desarrollo vinculado al turismo, lo que sería desarrollar 4 grandes territorios con este patrimonio, por supuesto que le entrega mucho más valor agregado a la región. Sí. Cristian, te quiero invitar para que sigamos esta conversación, esta interesante conversación y reflexión, a ver un hotspot del turismo, que son unas imágenes maravillosas de la región, y después seguimos conversando aquí con Cristian Rodríguez. Y seguimos Voces del Turismo, viendo esas maravillosas imágenes de la región de la Araucanía y conversando con Cristian Rodríguez, un experto realmente en el tema de gestión territorial del patrimonio, que nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho pensar precisamente con una mirada que amplía el concepto tradicional de patrimonio y nos lleva también a un patrimonio inmaterial, un patrimonio también en los sectores rurales, muy rico, muy propio de nuestra región de la Araucanía y zona sur de Chile. Y estábamos hablando, Cristiano, entonces que claro, que cuesta que se entiende y que se releve ese patrimonio y las políticas públicas, con el caso puntual del techo, ¿no es cierto?, de la cúpula de la estación ferroviaria, nos muestra claro que realmente caemos muy en el elemento de levantamiento del edificio y no entendemos que también existe otro tipo de patrimonio. Lo que sucede es que ahí replicamos un principio de actuación del patrimonio que es conservacionista. Y lo que nosotros tenemos que buscar, que por eso es tremendamente importante el rol del turismo, es interactuar con el patrimonio. O sea, interactuar. ¿Y ahí cómo se vincula entonces el turismo con el patrimonio? Entendemos esta mirada amplia que nos has dicho, esta mirada, ¿no es cierto?, de estos dos sentidos. Ya. ¿Cómo esa mirada entonces se integra al turismo? ¿De qué manera? Analicemos un caso puntual que es tremendamente importante o relevante que ha surgido en el último tiempo. El territorio de Nahuelbuta. Tenemos Purén, Los Sauces, Lumaco, Capinal-Pastene, Traiguén. Si te das cuenta, es un territorio bastante, o sea, es casi un fragmento de la región, pero es muy diverso. O sea, tenemos por un lado... Súper diverso. Súper diverso. Desde el punto de vista, incluso desde el punto de vista del patrimonio natural, que tenemos el Piedray, el Parque de Nahuelbuta. Y por otro lado, son yo diría unos valles quizás un poco más secos, con cerritos. Se cambia completamente el clima. O sea, tú pasas hasta Traiguén y es un clima un poco más seco, secano, se aleja completamente de la depresión intermedia. Pero tienes, de alguna manera, cierta expresión suiza en Purén, un rol más bien quizás de servicio en menor escala en Los Sauces, tienes todo el patrimonio de inmigración. En Purén está el fuerte histórico. Está el fuerte histórico, que es uno de los dos fuertes que tiene la bandera nacionalizada todos los días del año, que son pequeños detalles. Pastene con las pizzas, el prosciutto. Y también el sector de Lumaco y Purén está toda esta expresión prehispánica que son los cuelos. Son un montículo de... Y potentísimo, potentísimo, y también donde alberga una gran cantidad donde habitan diversas machas. Entonces, el contraste es bastante, si tú te das cuenta, es muy variado. O sea, tienes de alguna manera una expresión arquitectónica en Purén, tienes una expresión arquitectónica en Capinal-Pastene y gastronómica, o sea, estamos hablando del patrimonio inmaterial. Y también, finalmente, en el sector de Lumaco, Purén, sector rural, tienes netamente patrimonio inmaterial. Entonces, el modo, de alguna manera, de interactuar de ese patrimonio, de esa identidad, con el territorio es a través del turismo. O sea, cómo logramos nosotros crear conciencia
respecto a lo importante que es ese tipo de expresiones o manifestaciones. Lo vemos en la arquitectura de los colonos italianos. También se ha incorporado la gastronomía con mucha fuerza, con mucha vitalidad, y ha dinamizado esa pequeña localidad. Entonces, imagínate. Pero ¿por qué, Cristian, sonando con tanta lógica lo que estamos conversando respecto a que esta identificación de estos componentes con identidad patrimonial articulados hacia el turismo pueden producir atractivo y eso dinamizar las economías locales? Suena de toda lógica. ¿Por qué entonces, Cristian, crees tú que nos cuesta tanto poder implementar y hacerlo de buena manera? No existen los profesionales, no existen las voluntades. Yo creo que ¿Qué sucede? Se deben debido a dos factores. Uno, que nos obliga a algo que nos cuesta tremendamente, a asociarnos. O sea, requiere necesariamente una asociación público-privada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué necesita esta asociación público-privada? Porque, por un lado, tienes el mundo público, que es quien realiza la inversión, quien realiza el diagnóstico, y por otro lado, quienes son los promotores, es el mundo privado, la gente, la comunidad. O sea, no solamente el empresario, es también el adulto mayor, el joven, que de alguna manera promueve cierto... Ahora, para que ellos cumplan ese rol, ahí está cuando tú hace un rato hablabas de la educación. Exactamente. Porque si no tengo una comunidad local empoderada en conocimiento de lo que estamos conversando, es muy difícil que ellos puedan precisamente ser ese otro 50%. Se puede ver como una iniciativa impuesta, y no es así. Lo que tiene que suceder es que, de alguna manera, la comunidad es la que está empoderada y presiona a las autoridades, al mundo público, para focalizar o realizar estas inversiones. O sea, pues yo creo que con mucha responsabilidad me atrevo a decir que la cúpula del Museo Ferroviario está condenado a un fracaso porque no tiene un soporte ciudadano. O sea, hoy día, más que nunca, hoy día está presente el factor de la ciudadanía. Y una decisión como esa, entonces, obedece a un capricho, un sentimiento. Yo creo que responde a la necesidad del Estado de invertir o focalizarse en la inversión, pero no recoge una inquietud ciudadana. No es la comunidad de Temuco la que está impulsando, no es la región la que está presionando a las autoridades para que inviertan. Claro, y teniendo una región con tantas necesidades, una región con tantos requerimientos, porque tú bien lo decías, el sector Nahuel Buta, o bien el sector costero. El sector costero, o sea, o la cordillera. Yo soy de van a Mayeco, poder relevar ahí algo, sí, ¿no? No, de hecho sí, o sea, hay un montón de historias, ejemplo. Te sirvo, por ejemplo, el patrimonio no solamente, tal como se llama al principio de la conversación, no solamente son los aspectos físicos que retratan una historia. También son la historia que está presente en cada uno de los ciudadanos, en cada uno de la gente, en el mundo rural, en nuestros adultos mayores, en nuestros abuelos, en nuestros ancestros. Por ejemplo, en el caso particular del sector cordillerano de Mayeco, tenemos Curacautín, tenemos toda la dinámica o la historia que generó, que hace poco, hasta ayer, se estaba filmando parte de una escena de una película en Selvascura, una localidad pequeña, imagínate. ¿Por qué se filmó ahí escenas de una película sobre Neruda? Porque es la única estación en madera de un ramal que está en buen estado. En buen estado. Potente, sí. Entonces, tienes también la historia que surgió tras el derrumbe del túnel, la construcción y el derrumbe del túnel Las Raíces. Tienes la historia trágica de Ranquil, que es una historia con un ascendiente social en un determinado periodo histórico, en un marco geográfico sin igual. O sea, el valle es hermoso, tú lo desconoces. Entonces, por otro lado, también tienes el sector costero. O sea, todo lo que está ligado al tema del marimoto. Nosotros somos la región que no tenemos puerto. Tuvimos un puerto, se perdió, pero no está instalado en la historia, en nuestra educandos, el valor que pudo haber tenido ese puerto, que tuvo ese puerto. Y que es cierto lo que plantea Cristiana, porque a los que nos gusta el turismo, somos apasionados y nos gusta hacer, finalmente uno diseña experiencia. Y cuando tú analizas lo que es una experiencia, Cristian, es lo que tú estás hablando. Las experiencias turísticas son relatos, son historias, son escenografía, son entornos, es una geografía, una historia local donde sucedieron cosas y pasaron cosas y que se expresan o se muestran al turista. Y eso precisamente es hoy en día lo que está más en boga en el turismo, el turismo experiencial. Claro, es una historia condensada. Entonces tú no puedes, o sea, tienes que ser de alguna manera muy responsable en lo que tú vas a plantear, porque no, de alguna manera es un fragmento y una síntesis de un periodo histórico que es bastante amplio. O sea, en una experiencia, tal como tú señalas, tienes que resumir prácticamente lo que ocurrió en una década. Entonces, o sea,
No sé Claro, si... pero es potente. Es potente, Y eso es potente. y eso es lo que un turista, por ejemplo, Claro. busca, tener la oportunidad de vivir una experiencia donde, como bien dices tú, en un espacio acotado de tiempo, pueda aprender, Sí. conocer, sentir, vivenciar algo que ahí pasó. Y eso es como uno, no Y sé después, si te pasa. Pues, cuando llega a su lugar de origen, transmitir. Claro, es como, no sé, yo una vez reconozco cuando estuve en Machu Picchu, me quedé como, no sé, mucho rato sentado en una piedra y era como decir, ¡uy, qué increíble! Aquí, hace miles de años atrás, ¿no es cierto? Y me trataba de imaginar todo lo que sucedía y me sentía viviendo en un espacio del tiempo indefinido. Sí. Y eso es turismo. Claro. Oye, te quiero invitar Sí. a una sección de preguntas que hacemos toda la semana Ya, a las perfecto. personas en la vía pública de Temuco para ver qué tanto saben del turismo en nuestra región. Que me llama la atención, qué lugares, a ver, podría ser, que los conozco casi todos, ¿ah? Pero, a ver, de la Araucanía podría ser más un poco la zona de Curacautín, tal vez por ahí, esos alrededores. ¿Has escuchado que es bonito? Sí, he escuchado que es bonito, sí, sí. He estado de pasadita, pero me gustaría adentrarme más en eso. A ver, el Huerquehue. O sea, más que nada son partes cerca de Villarrica que me quedan como a un paso de distancia, pero más que nada por estudios, tiempo, no lo he podido visitar. Y como el parque de Huerquehue, no sé, los otros parques que están camino hacia Licanray. Pucón sí lo conozco porque trabajo ahí. Y eso. Me gustaría conocer las partes del mar, que me dijeron que hay partes del mar que hay muy lindos lugares, sí, las costas. Me dijeron que son muy lindas. Bueno, eso me gustaría conocer. Bueno, y después de ver lo que opinan nuestros habitantes, uno se da cuenta que, bueno, siempre hay diversos matices, distintos conocimientos y sensaciones, pero por eso es bueno que haya un programa de turismo como Voz del Turismo, que tengamos la oportunidad de conversar con personas como Cristian, que nos van entregando, fíjese usted, un poquito de educación, de conocimiento, vamos estableciendo conceptos comunes muchas veces Sí. que se prestan a la interpretación y ese es el rol un poco de la academia, ¿no? Sí, claro. De la academia, del mundo universitario. Y ahí, Cristian, tú estás de director precisamente del Diplomado en Gestión Territorial del Patrimonio. Exactamente. Sí, nosotros hace mayo, el día De la celebración del patrimonio. En las sí. vísperas, esa es la En palabra. las vísperas del patrimonio. En las vísperas de la celebración del patrimonio partimos con esta especialización. La idea es que estamos bastante contentos porque tenemos alumnos de distintos puntos de la región, pero también algo que nos dio mucho más fuerza, que tenemos alumnos de 3 regiones, prácticamente el sur de Chile. Participando. ¿Y este Participando. diplomado va a qué día? ¿Se ejecuta? Esto es un diplomado cada 15 días. La idea tiene módulos respecto a introducción del patrimonio, patrimonio natural, patrimonio inmaterial, patrimonio edificado, tiene turismo, la relación, cómo nos relacionamos con O sea, el territorio. Cristian, lo que ustedes están entregándole a estos estudiantes precisamente un poco esta visión que hemos venido conversando, o sea, Exactamente, sí. de esto respecto a saber identificar los diversos tipos de patrimonio dependiendo de la localidad, de la O entidad. sea, el patrimonio en el sur de Chile, tal como lo señalaba anteriormente, responde a distintos modos de interacciones del hombre con el territorio. Y el objetivo principal, de alguna manera, es entregarle herramientas a los alumnos para que puedan leer e interpretar esas interacciones y poder trabajarlas. Oye, ¿y vino gente que de la región de los ríos, los De lagos, los ríos, la Araucanía? tenemos gente de Mariquina, de los ríos, de los lagos, gente de Puerto Montt, o sea que no, bastante. O sea, ¿te das cuenta? ¿Hay interés en el fondo por saber más de esto? Sí, yo creo que sí, es que nuestra oferta apuntaba no a una formación de tipo conservacionista, o sea, aquí no era para arquitectos, a pesar de que yo soy arquitecto, pero no era para arquitectos. Lo que buscaba de alguna manera es generar cómo aprender a leer el territorio. Esa era la primera misión, uno de los objetivos. Aprender a leer un territorio. Exactamente. Entonces yo creo que eso quizás llamó la atención porque hay gente del sur, o sea, aquí no vamos a aprender a conservar un edificio, a generar ese tipo de propuestas. Pero te entiendo bien, Sí. me gustó esa Sí, introducción, sí. aprender a leer el territorio. O sea, en el fondo, llego a un territorio, a una región, Sí. a un espacio, y aprendo a leer los distintos componentes que conforman un patrimonio. Exactamente. Porque incluso es más, a partir de ejemplo, tenemos un antropólogo cuya especialidad es en la arqueología, y aquí en la región está muy subvalorado
el patrimonio arqueológico. O sea, tenemos el Valle Purén-Lumaco con los cuel, que son cerca de 200, 300 cuel. Tenemos el patrimonio hispánico, tenemos la Imperial, tenemos el sitio de Villarrica, pero no hay, o sea, eso está instalado a nivel de academia, a nivel de especialista, pero no ha trascendido al resto de la comunidad. Y ustedes lo que están haciendo entonces es transmitiendo, bajando toda esta información a nivel de comunidad. Y personas de 3 regiones, y de nuestra región también. Sí, también. Muchas veces dicen que nadie es profeta en su tierra y bueno, claro. qué bueno que... Eso nos tiene tremendamente contentos también, que no solamente el patrimonio ya no es un tema de arquitectos, sino que también es un tema de la comunidad. Son diversos profesionales, periodistas, tenemos hasta un técnico apícola, tenemos arquitectos, tenemos trabajadores sociales, tenemos... O sea, es bastante diverso. Y esto es un diplomado de la Universidad Autónoma a través de su facultad de Arquitectura y Construcción, también patrocinado por el Instituto de Estudios del Hábitat. Perfecto, y ahí tú estás de director en el fondo. Del diplomado. Oye, y si cualquier persona quiere informarse, conocer, porque estas son temáticas que muchas veces están introduciendo y van tomando cada vez más fuerza, hay más personas que se interesan. ¿Cómo se contactan contigo? ¿Algún correo? ¿Alguien que esté interesado en saber los módulos, lo que viene por delante? Sí, pueden buscarnos a través de Facebook, el Instituto de Estudios del Hábitat, ahí está nuestra información, puede hacernos llegar, o a través del correo mío, que es cristian.rodríguez@uautónoma.cl. Oye, y un poco los profes, los contenidos, ¿cuál es un poco el relato de, como bien decías tú, ese relato? La idea, si nuestro objetivo era de alguna manera aprender a leer el territorio, necesariamente tenemos que explorar lo más remoto posible. Y entonces, parte de la formación, la primera clase, fue precisamente hablar de 2 sitios arqueológicos tremendamente importantes. Uno, que era el Valle Purén-Lumaco, a través de los cuel, y también el sitio de Monteverde, unos sitios testimoniados más antiguos de Latinoamérica. 15.000 años que se ha certificado. Hoy día, en el verano, hay estudios para ampliar esa data, 20.000. O sea, ahí está en proceso de análisis. Pero eso lo primero es saber cómo era el hombre latinoamericano, el cual hoy día nosotros somos herederos. Primera misión. O sea, de ahí se parte. De ahí partimos. Entonces, obviamente es un viaje en el tiempo fuimos bastante atrás. Y ahora estamos en proceso ahora venimos en el proceso de formación del patrimonio natural. Vamos a llegar al patrimonio republicano, el patrimonio de la anexión de la Araucanía, todo este tema del crecimiento de las ciudades. También no podemos dejar de lado el patrimonio inmaterial, focalizado principalmente en el tema mapuche. Ahí nos colabora Juan Yanculef, un investigador bastante importante. Sí, en ese sentido yo quiero comentar, tuve la oportunidad de, cuando se hizo el lanzamiento de este programa, estar presente y escuchar el relato de Juan Yanculef. La verdad que una persona que realmente, o sea, el conocimiento, la visión, el esquema, cómo se plantea. Bueno, ambos estuvimos ahí, y si tú mal no recuerdas, te acuerdas que había una explicación de la toda esta expresión de las machis, que uno tiene acceso, o sea, porque el contacto con la machi es bastante, o sea, prácticamente inexistente, o sea, es muy lejano, pero uno entrega el significado, la entonación de voz, o sea, hay una suerte de códigos que obviamente son producto de un legado que se va transmitiendo de generación en generación, de madre a hija, y que nosotros no tenemos acceso, y que en esa oportunidad, en esa clase, en esa conferencia, vamos a tener acceso. Oye, y en este recorrido en el tiempo, entonces, ustedes van vinculando desde esta etapa su evolución y finalmente terminan con esta gestión aplicada. Tenemos de alguna manera terminado todo este capital, que es el patrimonio, este resultado de interacción del hombre con el territorio, patrimonio, eso es. Pero ¿cómo potenciamos eso? La idea es a través del turismo. Por eso es tremendamente importante el turismo. O sea, es una actividad muy, muy significativa que hoy día nos permite conocer, valorar, y por lo demás también, que es tremendamente importante, que generar recursos para esas comunidades que de alguna manera son bastante marginales, alicaídas en sectores donde sí existe un tremendo valor patrimonial. Oye, qué grande, la verdad que gustazo haberte tenido aquí en Voces del Turismo. Hemos tenido una conversación espectacular, hemos podido aprender un poquito de patrimonio. Me encantaría que nos pudiéramos seguir
juntando, conversando. Son temas que tenemos que poner en la agenda. Hay que dedicarle un poquito de tiempo a analizar. Y usted, si quiere, escríbanos como siempre a nuestro Twitter, a nuestro correo electrónico y propónganos, díganos qué otros temas son de su interés. Entonces nos encontramos la próxima semana en Voces del Turismo.